¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Hubo un estudioso, un crítico, que hace varios siglos dijo, medio en broma, medio en serio, que la estadística era la ciencia más mentirosa de todas las que existían, porque si mi vecino tenía 2 coches y yo no tenía ninguno, al final la estadística decía que cada uno teníamos un coche. Bromas aparte, nuestros invitados de esta semana se dedican a los datos, pero vamos a desmentir ese tópico con el que acabamos de arrancar el programa, pero porque vamos a demostrar que ellos trabajan, como dicen su eslogan, con mucho más que datos. Se dedican a un tratamiento y a un procesamiento de información a unos niveles realmente complejos que nos van a explicar durante los próximos minutos los socios administradores de Cilestat. Con nosotros esta semana, Óscar Bernal y Antoni Pérez. Bienvenidos al programa. Gracias. Vamos a comenzar a explicar primero qué es Cilestat. Es una empresa que está asentada en Valladolid capital, en la plaza de la Universidad, y es un proyecto que nació hace algo más de 10 años. ¿Cómo surgió? Bueno, en realidad el origen viene a partir de haber trabajado tanto Antonio como yo con la administración, conocer la parte estadística, la generación de datos estadísticos de las administraciones, y a raíz de ahí, bueno, pues al ver lo que se hacía y lo que no se hacía, pues surgió la oportunidad de crear la sociedad y trabajar para intentar ayudar a las administraciones a que se hicieran más cosas con los datos estadísticos que ellas mismas generan, ¿no? Sobre todo para intentar llegar al ciudadano de una forma más entendible, más atractiva. Básicamente ese fue el origen de la empresa. Claro, porque sí, Antoni. Y también hay un trabajo de apoyo, de obtención de eficiencia por parte de las administraciones. Por poner un ejemplo, nosotros empezamos trabajando con un ayuntamiento que tenía tres sociólogos que se dedicaban prácticamente 3 meses al año a recopilar información, se dedicaban otros 6 meses al año a preparar unos anuarios y al final disponían de 3 meses para analizar esa información, que era realmente el trabajo que ellos sabían hacer. Entonces, nosotros fuimos capaces de revertir esa situación de tal forma que dedicaban muy poco tiempo a recoger información y podían dedicar la mayor parte de su tiempo a lo que realmente ellos sabían hacer, que era interpretar esos datos, elaborar informes, dar valor añadido a esas cifras. Es decir, es el trabajo complejo que está detrás, porque claro, el ciudadano puede pensar en su casa, si yo quiero un dato puedo acudir al Instituto Nacional de Estadística, que es una fuente oficial, recopila datos, series estadísticas, en algunos casos una vez al mes, pero el trabajo que se hace en Cilestat da uno o incluso varios pasos más allá, es decir, ya no solo estamos hablando de una obtención, sino de un procesamiento de datos que es realmente complejo el trabajo, ¿no? Entiendo que se realiza. Sí, por un doble motivo. Primero, porque la información estadística está muy dispersa, es decir, hay muchas fuentes que generan información. Entonces, lo que tratamos es de ordenar y estructurar para que el ciudadano, a la hora de buscar esos datos, bucee o se mueva en una única dirección, en un único contenedor, no en múltiples, que normalmente no estás habituado, no sabes dónde está la información, cómo la tienes que descargar, cómo la tienes que tratar. Y luego hay un segundo problema, que hay administraciones que generan información pero que no la difunden, no está a disposición del usuario, sobre todo vía Internet. Es decir, es el usuario el que tendría que molestarse en llamar, preguntar a la administración, hacer peticiones y que se la proporcionen. Entonces, nuestro trabajo lo que hace es evitar esas dos situaciones incómodas para que el ciudadano pueda llegar mucho mejor a los datos. Y luego detrás de esto hay todo un proceso de codificación de esa información, de almacenamiento de esa información, de tal manera que cuando nos pidan un dato referido a un territorio y a un periodo temporal concreto, se pueda ir directamente a buscar esos datos. No tengas un procedimiento automatizado para buscar esos datos, porque si no es imposible recoger esa información. Entonces, la elaboración de todos los procedimientos de difusión de esa información estadística requiere un previo trabajo de codificación de toda esa información. ¿Y datos estamos hablando de qué tipo de datos, acerca de qué materias? Pues la verdad es que materias muy diversas. Casi de cualquiera que nos podamos imaginar, ¿no? Sí, desde analizar, contabilizar personas, cuántas personas están trabajando, cuántas personas están paradas, cuántas personas tienen una determinada edad, cuántos vehículos hay que funcionen con gasolina, cuántas denuncias se producen en una ciudad, cuántos kilómetros de carril bici hay en una ciudad. Al final, lo que hacemos es poner números a las ciudades, a los municipios, y se contabilizan cualquier tipo de unidad a la que la administración llegue, que al final la administración esté generando información. Porque muchas veces las administraciones recopilan información, pero no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista administrativo, con fines, por ejemplo, impositivos. Pero esa información es susceptible de convertirla en información estadística y cuantificar cuántas personas han tributado entre una franja y otra, y hacer que esa información sea más resumida
y te dé una idea de las características del territorio con el que quieres analizar, que puede ser un municipio, que puede ser una provincia, que puede ser una región, unidades administrativas oficiales, en definitiva, que todos entendemos y que todos manejamos. A fin de cuentas, entiendo entonces que funciones como un nexo de unión a veces entre las administraciones que realizan ese trabajo con datos, pero lo hacen para esos fines que nos decíais administrativos, y un ciudadano de a pie. Es decir, refiero, por ejemplo, medios de comunicación, incluso un estudiante puede acceder, alguien que pueda necesitar para un momento concreto de su vida determinados datos, el poder evitar todo ese rodeo de tener que buscar la información, interpretarla, se la ofrecéis en un golpe de vista, casi, Sí, porque... se trataría de pasar del dato a la información. Del dato frío, un 5 no significa nada per se, pero un 5 comparado con un 7 puede significar ya otra cosa, y un 5 en un espacio comparado con otro 5 en otro espacio puede ya significar muchas más cosas. Entonces, intentamos dar ese valor añadido, hacer posible que el consumo, que la utilización de esa información sea mucho más fácil. Y todos estos datos, claro, estamos hablando de un volumen ingente. ¿Se puede cuantificar el número de datos con el que trabaja ahora mismo Cillestat? Sí, pues una cifra. Nosotros actualmente recopilamos información de todos los territorios de España. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, información a nivel de ayuntamiento, provincia, comunidad autónoma, y ahora mismo tenemos más de 160 millones de datos en un único contenedor y que se pueden consultar. Los datos, además de tener mucha variedad temática, tienen también mucha variedad temporal. Hay datos que se producen anualmente, datos solamente, como por ejemplo la población, hay un dato oficial al año, pero hay otros datos como pueden ser el mercado de trabajo, o los datos del IPC que se generan todos los meses, o los datos de la encuesta de población activa que se generan trimestralmente. Entonces, bueno, lo que hacemos es recopilar todo eso y mostrarlo de una manera más amena y más integrada, ¿no?, a lo que el usuario puede llegar por sí solo. ¿Qué perfiles tienen las personas que trabajan en Cillestat? Porque entiendo que ya no solo hay que tener un conocimiento acerca de datos, cómo recopilarlos, sino que también luego hay un procesamiento y una visualización de esos datos que requiere una serie de habilidades y de destrezas. ¿Qué características tiene el personal que compone la empresa? Digamos, bueno, por centrar un poco el ámbito de actividad de Cillestat, decir que trabajamos en lo que se ha venido a denominar sector infomediario, que es transmitir información. Entonces, es un sector relativamente nuevo, que ha crecido en paralelo al desarrollo de Internet. Entonces, es un sector relativamente nuevo, y es un sector donde los conocimientos se han ido desarrollando durante todo este tiempo. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en este tipo de negocio, por decirlo de alguna manera, las posibilidades que ofrecía Internet eran muy limitadas. En estos momentos empezamos a tener ya unos niveles de interactividad muy importantes, de tal forma que, bueno, nosotros al final tenemos un grupo de personas muy pluridisciplinar, desde Sergio, que se dedica a los temas de informática, desde Eduardo y Ana, que se dedican a los temas estadísticos y de bases de datos, o Eduardo, que también geoposiciona, a Andrés, que gestiona más lo que son bases de datos. Como tú bien has dicho, no solo hay que recopilar datos, sino hay que codificarlos, ordenarlos y estructurarlos. Entonces, los perfiles académicos que mejor se adaptan a esto son gente que viene del mundo de las cifras, trabajar estadísticos, geógrafos, ingenieros de organización, ingenieros informáticos. El proceso es buscar datos, codificarlos, almacenarlos y difundirlos a través de herramientas interactivas. Entonces, básicamente, estos son los perfiles que, digamos, más adecuados, que se pueden encontrar más a gusto con el manejo de esta gran cantidad de números. Y además nos hablabais antes de ese sector infomediario. Estaba pensando, incluso cumplís una función que ahora mismo anhela cualquier tipo de administración local, autonómica, incluso nacional, que ahora mismo está todo el mundo pensando, queremos ser una administración transparente de cara al ciudadano, publicar todos los datos. Al final Cillestat es una empresa de la que se pueden nutrir. Eso es a lo que ayudamos. Es decir, el sector infomediario no dejan de ser empresas que son intermediarias de información. Es decir, nuestra materia prima ya existe, que son las estadísticas oficiales. Nosotros no las generamos, las genera la administración. Las empresas como la nuestra lo que hacen es dar un valor añadido a algo que ya existe, ¿no? Ese es el kick, encontrar ese valor añadido. ¿Cómo conseguimos encontrar ese valor añadido? Pues haciendo que los números sean más fáciles de obtenerlos, de entenderlos, de interpretarlos, y ayudar a las administraciones a que esa información fluya, pueda ser reutilizable. En definitiva, todo este movimiento de open, abierto, reutilización,
es lo que hacemos. Nuestros clientes es básicamente administración y les ayudamos a que puedan difundir al resto de la ciudadanía esa información y sea reutilizable. Digamos que la información es más útil cuanta más gente la utiliza. Cuantos más sean los puntos de vista desde los que se analiza una información, más posibilidades de extraer ideas, valor se tiene. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en los observatorios que elaboramos para ayuntamientos como el de Valladolid o el de Salamanca o el de Palencia, por hablar de ayuntamientos de aquí del entorno inmediato, es poner en comunicación al propio ayuntamiento con los emprendedores locales, con las asociaciones de vecinos locales, de manera que si una asociación de vecinos lanza una propuesta que esté lo más justificada, lo más basada en datos objetivos, en datos fiables, para que esa propuesta sea lo más eficiente posible. Igual que si alguien necesita hacer un estudio de viabilidad respecto de un negocio, el poder conocer la gente que ve la tipología, el perfil de personas que viven en el entorno o incluso el tipo de oferta parecida que se va a encontrar en el entorno inmediato, es una información que le ayuda a ser más eficiente. Además, ese concepto que mencionabais de la información abierta, del open data, que se llama ahora, no sé si cobra ese valor añadido un plus, un extra, con el nacimiento, ahora que se ha producido en los últimos años en muchas ciudades, entre ellas aquí la de Valladolid, del concepto de Smart Cities, las ciudades inteligentes. Yo no sé si esa inclusión de nuevos conceptos, nuevos datos, parámetros a medir, os ha generado también la necesidad de, no de reposicionaros, sino de actualizar contenidos para poder ofrecer y prestar el servicio, con respecto a los factores que se empiezan a estudiar ahora. Sí, digamos que el tipo de servicio que prestamos es una pata más de la gran mesa que es las Smart Cities. Al final es hacer la ciudad más inteligente, más eficiente, es imagen también de ciudad, el hecho de que cualquier ciudadano a partir de una página web pueda descargarse y analizar, no solo acceder a los datos, sino poder distribuirlos en el espacio, hacer un mapa, por ejemplo, y ver qué barrios de la ciudad de Valladolid están más envejecidos o menos, es decir, ya puedes hacer un primer análisis con esa información. Entonces, sí, nos obliga a ir respondiendo a esas nuevas necesidades. Básicamente lo que hacemos es evitar o liberar a un organismo de que tenga que responder directamente a una petición de información, ¿no? que se pueda remitir a la página y que sea el usuario el día que quiera y a la hora que quiera el que pueda acceder a esa información y la pueda descargar y la pueda trabajar. Yo os quería preguntar ahora ¿cómo se puede dar ese valor añadido a la información? Porque nos habéis hablado de la obtención, recopilación, del tratamiento. A la hora de visualizarlo, sois una empresa pionera en el sentido de que a través de páginas web y generación de informes online se le puede dar esa visibilidad necesaria a los productos y servicios un poco sobre los que se estudian. ¿A través de qué mecanismos se hacen? Básicamente, lo que hemos trabajado y duramente en los 3-4 últimos años es en el desarrollo de herramientas propias para poder mostrar desde una página web información de forma interactiva. Es decir, que tú puedas consultar el padrón de población y elaborar una pirámide de población directamente desde una página web, utilizando mucha información y sintetizándola en algo tan simple, aparentemente tan simple como una pirámide de población, pero que requiere de un trabajo previo importante. Es un valor añadido muy importante, ¿no? Pasar de esos números al resultado final, a una pirámide que si tuvieras que generarla, yo como usuario, si tuviera que crearla, probablemente me llevaría mucho tiempo o no podría. No solamente encontrar los datos necesarios para hacer la pirámide lo más actualizada posible, sino tener algún tipo de herramienta que me permita hacerlo y luego ese resultado que yo lo pueda llevar a algún sitio, que me lo pueda llevar a un informe, que pueda hacer un copia-pega sobre todo eso, para generar un informe final. Y eso lo puede hacer bien un estudiante, un profesor, un emprendedor o una empresa que necesita información del territorio en concreto. Ese portal, esa web es portalestadístico.com, yo no sé si es en la que tenéis ahora mismo, además, precisamente en el ordenador aquí ahora. No exactamente, portalestadístico.com es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto de la empresa, de Cirstat. Lo que hemos hecho ha sido aglutinar esos 160 millones de datos en una misma web para que se puedan consultar. Pero que ya es una realidad, se puede consultar. Se pueden consultar ya, está accesible a cualquier... Sí, digamos que es la primera web a nivel nacional, a nivel de España, que recoge toda la información pública disponible en un solo contenedor.
Es decir, que desde ahí puedes consultar datos tanto del INE, pero también del Ministerio de Hacienda, datos de IRPF o datos de catastro, o datos de mercado de trabajo. Es decir, que desde una sola plataforma que puedas consultar información muy variada es un elemento de eficiencia, en la medida en que te permite recoger sobre un mismo soporte, una misma codificación, todo un volumen de información muy diversa, que si tuvieras que ir a cada fuente en concreto, probablemente tendrías que obtener con formatos, con lenguajes distintos, y eso te requeriría de un tiempo mayor de tratamiento de esa información. Ahora mismo, Óscar, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque creo que lo podemos ver en pantalla, algunas de las cuestiones Sí, que estáis tratando, para poder hacer, por ejemplo, un caso de una consulta que se pueda hacer cualquier ciudadano. Muy rápidamente, lo que estoy haciendo es he entrado en la página, en una microweb que tiene el Ayuntamiento de Valladolid, utilizo el Ayuntamiento de Valladolid por la proximidad, que se llama Valladolid en Cifras, donde a partir de un sistema de información, que es un explorador inteligente de datos, podemos ver, por ejemplo, las zonas o los barrios más envejecidos y los menos envejecidos de la ciudad de Valladolid. Entonces, muy rápidamente, concretamente, he seleccionado un indicador, que es el indicador de envejecimiento, y lo que vamos a hacer es representarlo por barrios que en concreto... Ahí vienen todos los parámetros, según estamos pudiendo ver. Ahora mismo está generando ya, digamos, un gráfico, sería, en tiempo real, además. Genera en Además, tiempo real. Ajá. Genera en tiempo real. Ahí lo podemos ver. Esta es la forma que tiene el término municipal de Valladolid, que es una forma muy alargada, es una norte. Y podemos ver donde los colores oscuros, los colores oscuros están representando valores altos de envejecimiento, es decir, porcentaje de población más envejecida. Los colores claros, menos envejecida. Entonces se puede ver cómo el interior de la ciudad, el centro, es la zona más envejecida, y como un arco se va aclarando hacia el exterior, que es la zona, el amarillo, el menos envejecido. ¿Qué es lo que hemos generado aquí? Sin ningún tipo de conocimiento cartográfico ni de herramienta de mapas, el usuario puede crear un mapa que lo puede dar por válido o que puede modificarlo según sus necesidades y puede almacenarlo a partir del resto de funcionalidades que te ofrece esta herramienta. Por ejemplo, incluso poder llegar a posicionarlo sobre la cartografía que genera, ahí lo podemos que ver, genera sobre Google, una imagen de satélite. que genera, sí, en este caso estamos utilizando la plataforma de Google Maps para superponer ese resultado en esta plataforma y enriquecerla con la estructura ver, urbana. Además, en pantalla. De hecho, aquí lo puede explicar mejor Antonio, como jefe, han hecho muy curioso, y es que el término municipal de Valladolid no es continuo en el espacio. Como podemos ver, esta forma alargada que parece de una persona. Correcto. Y luego en el noroeste tenemos un enclave en el entorno de Villanubla, de la cárcel, que pertenece al término municipal de Valladolid, y otro enclave aquí en el centro, el oeste, que pertenece también al término municipal de Valladolid. Pero entre esos dos enclaves, el núcleo principal y esos otros más pequeñitos, hay otros municipios entre medias, ¿no? Bueno, se ven curiosidades como esta. Claro, algo que puede ser, incluso que podemos hablar, bueno, parece que el centro de Valladolid está más envejecido, una idea que puede ser común. Aquí, en unos pocos clics, y recopilando y tratando miles de datos que tiene que haber, se puede contrastar y además, sobre todo, lo que comentabais anteriormente, el poderle dar valor a través de la creación de esos diferentes gradaciones de colores, de la superposición en el mapa, y sobre todo accesible a muchos públicos, ¿no? Hombre, es interesante que en un mundo cada vez más global, la importancia que adquieren los datos del entorno más inmediato. Si tú quieres ser eficiente a nivel global, lo tienes que ser a nivel local. Y la información es poder, que siempre se dicen. Cuanta más información se tenga, mejor se podrán tomar decisiones. Depende de cómo se utilice, podemos entrar en los matices de la estadística. Miente, no miente, ya es una cuestión de una buena interpretación de datos y de resultados, ¿no? Pero eso ya depende del usuario final. Vosotros lo que hacéis es una función puramente objetiva. Sí, es como el traductor. Exactamente. Intentamos no traicionar al dato. Yo os quería preguntar ahora, nos habéis mencionado en algunas respuestas a modo de pincelada algunas de las administraciones con las que trabajáis. Sector público, sector privado, conviene sobre todo establecer la diferenciación, la barrera, pero ¿a qué entidades llegáis, tanto públicas como privadas, a través de Cilestat? Bueno, pues básicamente norte a sur de España, desde el Ayuntamiento de Barcelona al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pasando por el de Bilbao, el de Pamplona, San Sebastián, Vitoria, bajando a
la zona de Valladolid, Palencia, Salamanca, Alcobendas, Málaga, Castellón. Es decir, que al final esto es muy global, es decir, las necesidades tienen las mismas en la mayoría de los organismos públicos. Pero básicamente nuestro sector es el sector público. El sector público porque es quien genera la información y nuestro valor añadido está en ayudar a esas administraciones, principalmente ayuntamientos y diputaciones, a que difundan los datos de sus territorios. En el caso de un ayuntamiento, de su estructura interna, a nivel de barrios, y en el caso de una diputación, pues de su estructura municipal, de qué está pasando en los municipios o en las comarcas o en las áreas rurales de esa provincia, básicamente. E incluso llegáis a 2 ministerios también. Sí, sí, trabajamos también para otras administraciones para el Gobierno central. Hemos hecho trabajos en relación con temas de educación y otros aspectos que implicaban un tratamiento masivo de información. Y sobre todo también, yo no sé si nos lo ibas a apuntar ahora, Antonio, me ha anticipado, hablar de la herramienta del buscador y del directorio de empresas, que también es bastante útil. Sí, digamos que en ese paso que decíamos anteriormente de trabajar la información, el paso que se está dando ya es geocodificar cada dato. Es decir, que cada dato tenga unas coordenadas X e Y y que lo puedas posicionar globalmente. Desde ese punto de vista, lo que hacemos son un conjunto de directorios de establecimientos productivos que hacemos para ayuntamientos como Salamanca o Medina del Campo o Arroyo de la Encomienda, en el que desde una página web tú puedes consultar la estructura productiva de ese municipio, buscar un determinado tipo de establecimiento, de comercio por calle o por barrio, de tal forma que tú tengas un conocimiento preciso de esos espacios e incluso que puedas visualizar lo que son los locales vacíos, de tal forma que si tú eres un emprendedor que quieres establecer cualquier tipo de comercio, no solo puedas desde un conjunto de herramientas como estas mirar dónde está la competencia, mirar dónde están los clientes potenciales, sino incluso buscar un local donde posicionarte. Aquí entramos en otro tipo de dato, pero que al integrarlo con el dato que venimos hablando, el dato estadístico de cuantificar, se consigue algo muy potente y muy interesante, porque hasta ahora lo que hemos hablado es cuantificar qué ocurre, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Valladolid. Cuántos coches, cuántas personas, cuántos parados, cuántas viviendas, y eso está referenciado a una zona más o menos grande que es un barrio. Pero si trabajamos con direcciones postales para identificar, como ha dicho Antonio, dónde están las zapaterías, las carnicerías, las empresas de cualquier sector de actividad, lo que conseguimos es no solo identificar características de los residentes, sino qué oferta desde el punto de vista de actividad empresarial hay, e incluso desde el punto de vista de servicios, como pueden ser colegios, consultorios, farmacias, cualquier otro tipo de información, lo cual por sí solo esos dos tipos de datos son un mundo, ya están transmitiendo cada uno su información, pero si los integramos conseguimos enriquecer mucho más la información, con lo cual un simple curioso que quiera ir a vivir a otra área pues puede identificar qué le está ofreciendo la ciudad y qué características tienen los residentes desde el punto de vista socioeconómico de ese barrio o de esa zona. Es curioso, ¿no? Porque alguien que se quiera cambiar de domicilio, que era el ejemplo que ponías tú ahora, Óscar, puede preguntar a conocidos, oye, ¿qué tal se vive en este barrio? ¿Qué es lo que hay? Pero ahora, en un golpe de vista, incluso lo puede ver. Estamos hablando, en definitiva, de sector privado, estamos hablando de administraciones públicas, de todos esos datos que al final forman un conglomerado que se suele llamar ahora los observatorios urbanos, que además recientemente se ha adjudicado el mantenimiento de Valladolid Capital y ahora también de la comunidad urbana de Valladolid, que entiendo que será más carga de trabajo, bueno, o simplemente una mayor comparativa, ¿no? que hay que crear al respecto. Es mayor carga de datos, pero al final el trabajo no es la base es la más misma. En el momento que tienes ya las herramientas y el personal adecuado para capturar esos datos, las fuentes prácticamente son las mismas. Lo único que haces es que engorde un poco más la tabla de datos con la que trabajas. Nosotros lo que sí hemos hecho en este campo es un gran esfuerzo en el desarrollo de herramientas propias de tratamiento y automatización de carga de datos. Al final, para el ordenador, para un sistema de este tipo, es lo mismo cargar 1.500 que 15.000. Es un problema de tiempo, pero lo acaba haciendo. Entonces, este proceso de automatización es lo que nos permite tener ese volumen de información y poder responder en esos tiempos. Eso es muy importante para
empresas como la nuestra, que somos empresas muy de nicho, algo muy especializado, eso tiene una parte buena y una parte mala, cuando estás en un área muy restringida en cuanto a competencia, claro, por lo que tienes que conseguir que toda esa información fluya de la manera más adecuada. Yo quería despedir esta entrevista simplemente que me contarais en 30 segundos cuáles son los retos de futuro, una vez que ya está planteado todo el presente, los antecedentes, qué es lo que queda por hacer a Cilestat. Ahora mismo estamos en un proyecto muy interesante, muy bonito, que es el conseguir que todos los ayuntamientos de España puedan ofrecer información de su territorio a través de nuestra empresa. Crear el soporte necesario para que cualquier web de cualquier ayuntamiento de España pueda dar información socioeconómica de su territorio, algo que no se viene haciendo porque no hay capacidad ni recursos humanos ni materiales para hacerlo, sobre todo en los municipios pequeños. Entonces estamos en ese proyecto, por el que hemos apostado bastante, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y bueno, a ver si conseguimos que en breve pueda ver la luz. Pues un reto ambicioso que demuestra y es un síntoma de la fortaleza de la empresa. Óscar, Antoni, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana y habernos ayudado a meternos en las entrañas de esos datos que muchas veces los vemos tan lejanos, pero que vosotros los conseguís hacer cercanos a cualquier ciudadano. Gracias. Gracias a vosotros por recibirnos. Señoras y señores, Cilestat, una empresa de Valladolid capital que, como han podido ver, llega a todos los rincones de España, incluso también fuera de nuestras fronteras. Han sido nuestros invitados esta semana en Empresas de Valladolid. Nos vemos dentro de 7 días. Que tengan buena semana.